En una región con una gran densidad de bestias profundas, los gritos interminables de todo tipo de bestias presentes en el lugar se podían escuchar incluso desde lugares distantes. Pero dentro del Valle del Fin Brumoso, no había nada como eso, ya que toda el área estaba completamente silenciosa. Cuando incluso la tormenta de nieve se detuvo, el lugar se volvió extremadamente silencioso, tanto que podía hacer que el corazón de una persona dejara de latir de ansiedad. Después de haber caído en el Valle del Fin Brumoso, Yunche estaba apoyado contra un árbol grueso y marchito, con sus piernas hundidas profundamente en la nieve. Lo primero que hizo después de caer aquí fue, para contener de inmediato su aura con el relámpago que fluye oculto. Después, él no se movió en lo más mínimo, y percibió todo en su entorno con su vista y sentido espiritual. Debido a la fría niebla que se extendió por todo el lugar, solo fue posible mirar hacia arriba a unas pocas docenas de metros de distancia. La niebla dentro del valle era inmensamente más densa que la niebla ordinaria. No solo restringía la vista, sino que también restringía el sentido espiritual en gran medida. Sin embargo, tampoco fue algo completamente malo. La temible calma era tan espeluznante que podía dejar a la gente absolutamente aterrorizada. Percibió el peligro desde todas las direcciones, lo que le hizo darse cuenta de que la descripción de Mu Binyun del Valle del Fin Brumoso definitivamente no era una amenaza para dar miedo. Este era un lugar espantoso donde un ligero descuido le costaría la vida. Suspiro. Esto es vida, Yunche dejó escapar un suspiro. Por la mañana, todavía se sentía satisfecho de ganar contra Mu Xuanyin con su ataque sorpresa. Su plan podría haber sido un éxito, pero aún tenía que enfrentar tal resultado. Manteniéndose quieto por un buen rato, Yunche comenzó a caminar hacia adelante con prudencia. Pero justo después de andar un par de pasos, de repente sintió su pierna pisando algo duro. Haciendo una pausa en sus movimientos por un momento, levantó su pierna y pateó la cosa fuera de la nieve. En realidad era un cadáver rígido. En este ambiente frío, era difícil que un cadáver se pudriera. Como tal, no fue posible distinguir cuándo la persona realmente murió. Pero basado en cuán profundo fue enterrado, no debe haber pasado tanto tiempo. El cuerpo fue mordido y roído hasta un estado indescriptiblemente miserable, y solo la cabeza estaba en un estado algo intacto. Uno podría notar claramente la expresión de terror y desesperación en la cara, así como el alivio de ser liberado. Sus prendas exteriores estaban hechas jirones. Una pieza de su túnica colgaba de su hombro, con un pequeño dibujo de fénix de hielo tallado en él. Y este patrón de fénix de hielo representaba el salón divino del fénix de hielo. La persona resultó ser un discípulo del salón divino. El salón divino solo permitía a aquellos discípulos en cuyos profundos poderes al menos habían alcanzado el reino de la tribulación divina. Pero una persona con tal fuerza había muerto inesperadamente una muerte tan triste y miserable. Yunche dio un paso hacia atrás y respiró ligeramente. Tal como dijo Mu Binyun, su mayor confianza en este temible lugar era relámpago que fluye oculto que podía ocultar su aura. Además de eso, la energía extremadamente severa en este lugar aceleraría su tasa de recuperación de energía profunda, en lugar de influir negativamente en él. Como todas las bestias profundas del valle tenían atributos de hielo, su amenaza hacia él se reduciría por un amplio margen. Este par de cosas también fueron los factores en los que confiaba. Pasar de largo la diferencia del poder profundo del camino divino era mucho más difícil que el camino ordinario. Cuando estaba en el continente cielo profundo, confió en el poder del dios maligno para elevar su fuerza directamente en dos grandes reinos. Pero al alcanzar el quinto nivel del reino profundo soberano, tuvo que usar a la fuerza estruendo celestial para superar a Jianfeng, que estaba en el sexto nivel del reino del origen divino. Ahora que había alcanzado el primer nivel del reino del origen divino, su habilidad para pasar de largo reinos probablemente se limitó al primer nivel del reino del alma divina. No. Siguiendo la transformación de sus meridianos y su recién adquirida comprensión de la sensación, podría ser aún mejor. Pero si se topa con una bestia profunda en la etapa final del reino del alma divina, entonces solo le quedará la opción de huir con todas sus fuerzas. Y si desafortunadamente se topó con alguna bestia profunda del reino de la tribulación divina, podría ser extremadamente difícil incluso huir vivo. Yunche comenzó a avanzar con cuidado. En ese momento se encontraba en un área bastante abierta, por lo que tenía que hacer ante todo era encontrar un lugar relativamente escondido, que fuera adecuado para que él se escondiera. Entonces,
él haría todo lo posible por mantener su aura restringida. Después de todo, lo que tenía que hacer en ese momento no era encontrar una salida en 3 días, sino mantenerse vivo durante este periodo. Y el método más seguro para hacer eso fue hacer uso del relámpago que fluye oculto para pasar silenciosamente su tiempo escondido, a fin de mantenerse fuera de peligro. Sintiendo el peligroso aura flotando en el aire, Yunche no emitió ningún sonido mientras caminaba hacia adelante. Habiendo caminado una cierta distancia, él no percibió el aura de ningún otro ser vivo. De repente, Yunche no pudo evitar detenerse. Sus plantas sentían una sensación inarmónica que era difícil expresar con palabras. Sensación. Incluso antes de que el cerebro de Yunche pudiera procesar la información, su cuerpo ya retrocedía con la velocidad del rayo. ¡Boom! La espesa nieve acumulada se elevó cuando una figura blanca surgió de la capa de nieve, y luego brilló un resplandor frío que cortó el aire, produciendo un llanto incomparable que perforó las orejas. El brillo pasó a menos de 3 pulgadas de distancia de la cara de Yunche. Mientras volteaba hacia atrás y aterrizaba en el suelo, la espalda de Yunche se estrelló contra un grueso árbol. Subconscientemente se llevó la mano derecha a la cara y trazó los cortes de donde salían lentamente gotas de sangre. Aunque la otra parte no pudo entrar en contacto con su cuerpo, el fuerte viento generado por el extremadamente frío resplandor aún logró dejar 3 profundas marcas de sangre en su rostro. Si no fuera por él entendiendo y elevando enormemente su sensación bajo la guía de Musuanjin, y su cuerpo instintivamente respondiendo de inmediato como resultado, ese temible resplandor frío podría haberle arrancado los ojos en este momento. Era un lobo blanco como la nieve con ojos carmesíes que aparecieron ante él. Emanaba un penetrante olor a sangre, en medio del implacable y feroz aura que emanaba de él. El frío resplandor que acababa de pasar era en realidad sus garras en las que una luz roja y fría titilaba de vez en cuando. Todo su cuerpo era blanco como la nieve, similar al lobo terrible del invierno helado, pero no había duda de que era de una especie diferente. Era al menos 2 veces más pequeño, pero el aura que emanaba de él era mucho más de 10 veces temible que un lobo terrible del invierno helado. La punzante sensación de peligro en su garganta le advirtió que aunque el lobo blanco como la nieve no parecía amenazante debido a su pequeño físico, era una bestia en el reino del alma divina. Un lobo blanco tan aterrador. Yunche se estremeció de miedo interiormente. Este lobo había saltado de un lugar que estaba a menos de 15 metros de él, pero no sintió su existencia hasta que el lobo decidió salir. Cazar escondido en la nieve, con el aura perfectamente oculta. La primera bestia profunda con la que se había encontrado había resultado ser una criatura tan temible. Se debía a que no estaba de suerte, o las bestias profundas que sobrevivían en el cruel entorno del Valle del Fin Brumoso eran todos tipos tan aterradores. El temible lobo blanco había fallado en su primer intento y terminó aterrizando a bastante distancia. Muy pronto, se giró para enfrentar a Yunche, pero no continuó atacando. Una mirada vigilante había surgido en sus ojos que estaban liberando rayos de luz densos y rojos como la sangre. Yunche hizo un gesto de agarre con las manos inconscientemente, pero de inmediato abandonó la idea de convocar a la espada del azote celestial. No puedo usarlo. Solo un ataque de esa espada causaría una destrucción a gran escala que atraería la atención de otras bestias profundas en los alrededores. Si eso sucediera, me moriría seguro. Yunche volteó sobre su palma, y el cuchillo mariposa nube, que le había dado Mu Binyun, apareció justo en su centro. Aunque estaba diseminando un aura terrible, no sintió una amenaza demasiado fuerte por ello, así que debería ser adecuado para manejar la situación actual. Habiendo solucionado sus pensamientos, Yunche estaba completamente preparado para atacar y matar a la fuerza al lobo blanco. Pero en el momento en que su aura profunda estalló, sintió una sensación extraña y rara en su espalda. El flujo del aura profunda a su alrededor se revirtió instantáneamente, y brilló a lo lejos con la cascada de división lunar. Eswos. Junto con el rasgadura similar al sonido del aire de antes, una figura más blanca rompió la capa de nieve y se abalanzó en la dirección de Yunche. Casi al mismo tiempo, el primer lobo blanco que había permanecido quieto durante este corto periodo de tiempo, también hizo su movimiento cuando se abalanzó hacia Yunche, sin ninguna duda. Zamp. Como Yunche inmediatamente usó el movimiento instantáneo, el ataque sorpresa del lobo blanco atrás terminó en fracaso. Debido a la capacidad de estacionamiento de aura de la cascada de división lunar, el primer lobo blanco tampoco cargó en la dirección de su punto de aterrizaje, sino que agredió a su imagen secundaria,
al igual que el lobo del otro lado. La imagen secundaria en su ubicación anterior se rompió en pedazos y se cayó un pequeño fragmento de cristal de hielo. Al activar relámpago del espejismo extremo bajo sus pies, el cuerpo real de Yunche ya había escapado a la distancia como un rayo, y entró en la espesa niebla helada. No tenía la confianza absoluta para enfrentar incluso a un solo lobo blanco de frente, sin la espada del azote celestial. Ahora que había dos de ellos, no había forma de que no eligiera huir, a menos que fuera un completo idiota. Los dos lobos blancos no alzaron el cuello y soltaron un largo aullido, como uno esperaría de los lobos malvados. Estas aterradoras bestias profundas persiguieron directamente a Yunche, corriendo a una velocidad que les hace parecer como si fueran dos rayos de luz que barrían el suelo. Tan rápido. Yunche estaba interiormente asustado al sentir las auras de los lobos en la persecución. Ciertamente era cierto que correr por ese lugar con todas las fuerzas era extremadamente peligroso, pero no tenía otra opción en esta situación, ni siquiera podía reducir la velocidad un poco. Solo podía prepararse y correr lo más rápido posible dentro de la densa niebla, apuntando hacia el lugar desconocido que tenía delante. Decenas de respiraciones más tarde, los dos lobos blancos que lo perseguían detrás de él disminuyeron la velocidad de repente. Luego, parecieron haberse detenido por la fuerza y luego desaparecieron de la zona de percepción de Yunche. Yunche de inmediato dejó escapar un suspiro de relajación, pero sus cejas se levantaron de repente. Eso es extraño. A juzgar por su asombroso estilo de caza, los dos lobos blancos tenían un gran sentido espiritual y sabiduría. Su abrupta detención en seco podría no deberse a renunciar a la persecución. También era posible que se estuvieran acercando a algún lugar prohibido y peligroso. En el momento en que apareció en su mente, Yunche rápidamente dejó de correr más y restringió su aura a la velocidad más rápida. Y en el instante en que estaba a punto de pararse, sintió una sensación opresiva extremadamente grande, como si una montaña se derrumbara, viniendo de delante. Dentro de la densa niebla, de un blanco pálido, se descubrió lentamente una gigantesca figura blanca de docenas de metros de altura. De inmediato, Yunche miró arriba. Para encontrar un mono gigante blanco como la nieve, grande como una pequeña montaña, de pie a cierta distancia delante de él. Al igual que los lobos blancos de antes, sus ojos también eran rojos como la sangre espesa. En el momento en que descubrió a Yunche, lanzó precipitadamente una aura incomparablemente diabólica. Sus brazos musculosos, que parecían martillos pesados que podían hacer caer el cielo, se estrellaron contra él. Atacar sin pronunciar siquiera una palabra. Parecía ser la única regla para sobrevivir en este mundo neblinoso. Yunche frunció el ceño. Dio un salto hacia un lado cuando instantáneamente abrió la barrera del dios maligno. ¡Bumban! Un sonido enorme, como si el cielo se colapsara y el suelo se hundiera, reverberó por toda el área. La nieve acumulada, las capas de hielo y los árboles se enviaron a varios miles de metros de altura en el cielo debido a la gran conmoción generada por el ataque del mono. Yunche inmediatamente perdió el equilibrio en el aire, y las ondas de choque remanentes lo llevaron lejos, lejos en la distancia, como si hubiera sido arrastrado por una tormenta. Pero, afortunadamente, debido a estar bajo la protección de la barrera del dios maligno, no sufrió ninguna lesión, incluso si su visión se volvió negra debido a la intensa conmoción. No se atrevió a quedarse más tiempo en el lugar. Rechinando los dientes, escapó lo más posible al tomar prestado el poder de la tormenta generada por el mono gigante, y una vez más desapareció en la densa niebla, en un abrir y cerrar de ojos. Una serie de rugidos ensordecedores se escuchó desde atrás, pero como el mono gigante claramente no era lo suficientemente rápido, la voz se volvió cada vez más distante. Yunche corrió con todo lo que tenía a una distancia suficientemente segura, pero antes de que pudiera jadear, una tormenta que fue seguida por un chillido, lo asaltó de repente desde arriba de su cabeza. Yunche levantó la cabeza. El reflejo de un halcón gigante se agrandó rápidamente en sus ojos. Sus alas blancas como la nieve eran tan largas como decenas de metros, y deslumbrantemente magníficas. El frío resplandor reflejado en sus garras dobladas era tan fuerte que penetraba en sus ojos y directamente pinchaba su alma. Joner. Las pupilas de Yunche se encogieron de repente, básicamente no le quedaba otra opción en este momento. La espada del azote celestial apareció de inmediato en sus manos, las llamas del cuervo dorado se encendieron alrededor de la espada y lanzó un ataque directo contra el halcón gigante. Destruyendo el cielo, diezmando la tierra.
Boom. Cuando las llamas doradas estallaron en el cielo, el halcón gigante que miraba desde arriba dejó escapar un chillido. Perdió el control sobre sus alas blancas, y fue enviado volando hacia el cielo debido a la conmoción. Un sonido amortiguado escapó de la boca de Yunche. Como si hubiera sido golpeado con fuerza en el pecho, cayó junto con la espada del azote celestial y quedó aplastado en el suelo. El impacto de su caída fue tan grande que produjo un sonido en auge. Antes de que pudiera levantarse, Yunche escupió un bocado de sangre. Sin embargo, como alguien que posee los meridianos divinos del corazón de Buda, el aura profunda en su cuerpo logró permanecer en un estado tranquilo y ordenado. En lo alto del cielo, el halcón gigante que había sido sacudido por su ataque, siguió flotando por un momento. Sus ojos fríos se fijaron en su posición y se precipitaron hacia abajo como una estrella fugaz. Sus garras estaban dirigidas precisamente a su corazón, mientras volaba rápidamente al suelo y barría una desastrosa granizada detrás de él. Esto realmente es un lugar infernal. Ni siquiera puedo tomar un respiro. Yunche maldijo en su corazón, ya que su cuerpo reaccionó inmediatamente ante el asalto entrante. Ya no se atrevió a enfrentarlo de frente, e instantáneamente se apartó del camino con la cascada de división lunar. Al mismo tiempo, él abrió la barrera del dios maligno. Cuando se movió a un lugar diferente, una voz repentinamente llegó a sus oídos. La voz de un humano. Es realmente un halcón de ventisca feroz. Ha aterrizado en el suelo. Aprovechemos esta oportunidad y sellemos sus movimientos para obtener la gran píldora en su cuerpo. Cuando la terrorífica tormenta del halcón gigante barrió el suelo, levantó el hielo y la nieve, haciendo que todo el cielo se cubriera con ellos. Pero no mostró ningún signo de volar hacia el cielo una vez más, porque su cuerpo había sido perforado firmemente por una luz azul que rápidamente congeló su enorme cuerpo. Tratando de salir de su aprieto, los largos gritos que dejaba escapar antes se habían convertido ahora en sonidos tristes. Yunche escapó a un lugar lejano, sintiéndose sobresaltado en su corazón. Él acaba de experimentar el terror de este halcón gigante, pero sorprendentemente terminó siendo sellado tan fácilmente por alguien más. Este aura. Podría ser alguien en la cima del reino del alma divina. En la fría niebla, dos figuras vagas se podían ver acercándose a gran velocidad. El del frente empujó su espada en el halcón gigante e instantáneamente perforó su cuerpo, que Yunche no pudo herir incluso después de desatar todo su poder contra él. Después de la erupción del poder profundo a lo largo de la espada, el enorme cuerpo del halcón se envolvió en una gruesa capa de hielo. Se detuvo por completo luchando cuando la capa de hielo se extendió por todo su cuerpo, lo que también condujo a una rápida pérdida de su vitalidad. Genial. No esperaría menos del hermano mayor Yizhou. La persona en la parte de atrás gritó con entusiasmo mientras se acercaba rápidamente al halcón gigante congelado. Esta gran píldora puede ayudarnos a sobrevivir por mucho tiempo. Hermano mayor Yizhou. Al escuchar esta forma de dirigirse, Yunche inmediatamente giró la cabeza hacia un lado. Su mirada penetró a través de las capas de niebla densa y cayó sobre la persona en el frente, a quien había visto antes. Mu Yizhou. ¿Cómo es que él está aquí? Cuando Yunche lo miró claramente, la otra parte también vio al primero. Sus ojos se abrieron de repente y se dio la vuelta de inmediato, sin molestarse por el halcón de ventisca feroz que acababa de cazar. Después de permanecer en estado de shock por un largo tiempo, su rostro comenzó a mostrar varias emociones, como la furia, el odio y la emoción. ¿Eres tú? Yunche. Sí, eres tú. El cambio abrupto en sus ojos y en su voz emitió la impresión de que de repente se había encontrado con un enemigo absolutamente irreconciliable.